Muy buen día, mi nombre es Juan Carlos Cruz Cruz y en coordinación con la materia Sistemas Electorales y de Partidos, impartida por José Luis Rodríguez Mena, en mi proyecto de exposición titulado El Sistema Electoral Alemán. Si bien empezaremos por el sistema político. El sistema político alemán funciona en alto grado de autonomía que tienen los estados federados, en buena parte debido a que antes de fundarse la federación fueron constituidos los gobiernos estatales en el periodo de 1946 a 1949. El federalismo es reflejo de la enorme diversidad cultural y de los profundos sentimientos regionalistas que distinguen a la sociedad alemana. Aquí podremos entender como punto de partida cómo se va formando la sociedad alemana. Si bien se formaron los estados Länder, que integrarían una nueva federación de carácter democrático. La nueva constitución, que tenía 146 artículos, fue promulgada en mayo de 1949. Ajustaron el nuevo sistema político a los principios del parlamentarismo clásico, fortalecieron el canciller, reforzaron a los gobiernos locales mediante una efectiva descentralización del poder y limitaron el número de organizaciones con derecho a representación parlamentaria. He aquí los estados que pueden definirse como Länders. Si bien cada uno de los Länder tiene su propia constitución y su propio gobierno, que reproduce a escala al de la federación, un Länder es encabezado políticamente por un ministro presidente electo, por un parlamento o asamblea local, Landtag, ante la cual es responsable. Esto nos quiere dar a entender que un Länder es una propia forma de gobernar dentro de Alemania y de que dentro de ella es la forma de una estabilidad que ha perdurado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En la República Federal de Alemania, el presidente de la República es electo para un periodo de 5 años, con la posibilidad de ser reelecto únicamente para un mandato más. La elección presidencial es indirecta y se efectúa mediante la integración de una convención federal que a manera de colegio electoral se reúne exclusivamente para resolver la elección del jefe de Estado, es decir, que tienen una asamblea propia para designar al canciller. Si bien el canciller es electo por una mayoría absoluta en el Bundestag, a propuesta formal del presidente federal, y los ministros de gobierno son designados o destituidos por el presidente a propuesta del canciller, quien es el verdadero responsable de la dirección ejecutiva del Estado. El canciller es la figura política más importante del país, que actualmente es Angela Merkel. Si bien el gobierno federal controla de manera directa solo unas pocas áreas de administración, fundamentalmente las relaciones exteriores, la defensa, las finanzas federales, los servicios postales, telegráficos y telefónicos y los ferrocarriles. Los Länder controlan la educación, la mayor parte de la fuerza policíaca, la reglamentación de la libertad de prensa y manejan, en gran medida, la maquinaria administrativa del país. Es decir, que si bien los Länder y el gobierno federal están en coordinación, pero cada una tiene funciones diferentes en cuestión de las facultades que tienen por obligación a la población. Continuamos con el sistema de partidos. Si bien la legislación partidista alemana fue una de las primeras en el mundo en intervenir en la organización interna de los partidos, existe a estos mecanismos democráticos y abiertos para la elección de dirigentes y candidatos, así como cuentas claras en cuanto al uso del subsidio oficial, es decir, que el sistema de partidos alemán fue el primero hablando en materia legislativa y en forma de obtención de cuentas claras al fin de la Segunda Guerra Mundial, en cuestión también de los países dentro de las potencias del eje, en obtener esta nueva forma de sistemas de partidos, es decir,
que las cuentas claras y la forma de transparencia que a partir de ahí fueron haciendo las cosas en gobierno fueron impartidos y hoy perduran para la formación de estas cuentas claras. Si bien existen tres formaciones políticas, la Unión Demócrata Cristiana, el CDU, y su organización hermana en Bavaria, la Unión Social Cristiana, CSU, el Partido Socialdemócrata, CPD, y el Partido Liberal Alemán, FDP, tuvieron la capacidad de desarrollarse y adquirir presencia en el país como las herederas de las corrientes ideológicas alemanas presentes desde la unificación del Reich en 1870 y durante la malograda República de Weimar. Aquí podremos observar las siglas y los logotipos que pude encontrar de estos partidos potencia, y que si bien son aquellos que han evolucionado y perdurado de acuerdo a las doctrinas y el comportamiento de la población alemana. Y puedo decir que respecto a ello se pueden definir como tanto la cultura política alemana como también la forma de gobernar y la manutención del régimen alemán. Si bien el esquema de dos partidos y medio se convirtió en uno de los dos partidos y dos medios, con dos grandes adversarios destinados a encabezar siempre los gobiernos locales y federales en coalición con alguno de los más pequeños, al parecer destinados al papel de comparsas, es decir, que Alemania puede obtener este grado debido a las elecciones y a la formación que ha tenido durante su historia y por sus doctrinas políticas. Si bien los redactores de la ley fundamental tuvieron como una preocupación primordial establecer un sistema de partidos fuerte, democrático y representativo que pudiera contener un eventual resurgimiento del fascismo, recordemos que dentro de una república que acababa de tener una gran guerra y que fueron los iniciadores de ella, con ese pensamiento fascismo y también nazismo que aún perduraba dentro de Alemania, tenían la fuerte tarea de obtener un sistema estable fuera de la violencia, como también fuera de algunos pensamientos antisemitas, para que evitaran iniciar una nueva guerra. Continuamos con el sistema electoral. Si bien Alemania utiliza un sistema electoral mixto que combina un mecanismo proporcional con la existencia de distritos uninominales, en el que cada elector alemán tiene derecho a dos votos, con uno escoge al representante de su distrito uninominal y con el otro decide por una de las listas de los partidos, con una plena libertad de escoger distintos partidos para cada uno de sus dos votos, si ese es su deseo. La repartición proporcional funciona castigando el partido o partidos sobre representados como resultado de la elección uninominal. Esto quiere decir que este es el proceso que sigue Alemania en cuestión de la población en el voto y que si bien ha sido perdurable. Los 68 representantes al Bundestag, Cámara Federal, son designados por las legislaturas locales, Landtags, y de cada estado federado, Länder. El Parlamento alemán es bicameral. Esto quiere decir que la Bundestag es impartida por la formación de la Cámara Federal, que es el que elige a él o la canciller. Esto nos da como resultado que los miembros son electos por un periodo máximo de 4 años en elecciones libres, universales y secretas. De acuerdo con la constitución de las elecciones para la renovación de los Bundestag, se deben realizar 4 de por lo menos 45 meses o cuanto menos 47 meses después de la inaugurada la legislatura. El Bundestag se integra con 662 miembros, de los cuales 334 son electos
en forma directa y en un principio de 334 por fórmulas proporcionales, en virtud de la utilización del método de Niemeyer, en el cual el número de diputados electos por la vía de mayoría proporcional puede variar un poco. El sistema Niemeyer consiste en la multiplicación del número de votos obtenidos por un partido por el número de escaños a repartir en la circunscripción plurinominal. El resultado se divide entre el total de votos obtenidos por aquellos partidos que fueron capaces de rebasar el porcentaje mínimo determinado a nivel nacional. Este es el sistema que actualmente utiliza Alemania. Si bien para la integración de la Bundestag el país está dividido en 334 distritos uninominales, que suman aproximadamente la mitad de los representantes elegidos para esta Cámara, el otro 50% se define por una fórmula proporcional, con base a las listas estatales presentadas por los partidos en los distritos plurinominales, uno por cada estado federado, Länder. Alemania es una democracia representativa. Todo el poder soberano se apoya en el pueblo que ejerce indirectamente el poder público a través de la elección de los miembros de la Bundestag. Formas de la democracia directa, tales como las peticiones colectivas o los referéndum, están previstas por las constituciones de ciertos Länder. Esto quiere darnos a entender que Alemania ha sido perdurable y ha tenido sus deficiencias, sin embargo han sabido perfeccionarlas a la pureza que han obtenido gran reputación de su sistema electoral. Y esto nos quiere dar a entender de que si bien han tenido también avances culturales como de participación, como de modernización en las políticas públicas, como en las leyes culturales. Claro ejemplo de esto es de que la canciller ya es una mujer, o también la legalización del matrimonio igualitario, como algunas políticas liberales o algunas leyes que son si bien culturas modernas. Y pasando a la transparencia, Alemania cuenta también con una cámara transparente como interna como externamente, que si bien el pueblo es aquel que también se interesa por lo que hacen sus representantes, y si bien es una república admirable en cuestión de la administración pública. De mi parte sería todo. Agradezco su atención y espero les haya servido mi participación del sistema electoral alemán. Que tenga un buen día.